vamos ahora a platicar acerca de esto que vamos a próximamente publicar en la edición impresa del periódico Excelsior, allá en Atracción 360. Vamos a ver qué tan conveniente es, ahora que todo el mundo se siente Checo Pérez corriendo allá en Las Vegas en el circuito callejero, ensanchar las llantas de un vehículo. A mí me acaba de pasar, era un March, traía las llantas más anchas que las de un Ferrari. No podía dar vuelta de lo mal que estaban calibradas estas modificaciones que le hicieron. ¿Hasta qué punto es conveniente y hasta qué punto es más perjudicial que bueno hacer esto, Héctor? Básicamente viene también del tamaño del ring, del tamaño, de la altura de la llanta del ring, lo que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, pero sí, también hay limitantes. Sobre todo en el ancho es muy importante no excederlo. Normalmente te aguanta 1 o 2 medidas muy parecidas a las de altura del ring. Pero sí, no, lo que vas a encontrar es que la parte trasera es la que más resiente el ancho de las llantas. Se ven preciosos los coches, pero lo primero que empiezas a rozar son las salpicaderas con las llantas. Muchas veces tenemos esos casos, porque subes 1 o 2 personas y empieza a rozar y olvídalo, se acabó la llanta nueva o inclusive puedes tener un accidente grave. Y en la parte delantera, como el caso que acabas de exponer, que si tú giras el volante, obviamente la llanta va a entrar en la parte donde está la caja de rueda, dentro de la salpicadera, y vas a rozar con algo, o inclusive si excedes un poco más, inmediatamente vas a rozar con el amortiguador y el resorte, inmediatamente rozas, ni siquiera te deja poner la llanta en el coche. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Muchos talleres, muchos especialistas ponen aumentos, ponen separadores para aumentar estos anchos de llanta. Ojo con los separadores, dan más problemas a veces que soluciones. Son un poco delicados, los birlos se tienen que alargar, o sea, alteras otra vez por completo la ingeniería del coche, alteras el factor de seguridad, entonces es un tema delicado. Acérquense con quien sabe hacerlo y les recomiendan 1 o 2 medidas correctas que no tengan que alterar tanto su vehículo para no perder el factor de seguridad y maniobrabilidad del coche. Una llanta más ancha te va a dar más agarre, sí, toda la vida, mayor superficie de contacto. Y por ahí también te va a dar un poco más de agarre en agua, aunque a veces muy ancho, acuaplaneas más. Entonces hay que saber muy bien qué llanta, qué dibujo y qué ancho le vas a poner a tu coche. Siempre es muy importante acercarse a alguien que lo sepa hacer. Y cuidar la garantía, porque este tipo de modificaciones sí alteran tu garantía. Sí, no, de inmediato. O sea, raspas una salpicadera, te echas un valero, o sea, maltratas más a veces el coche si excedes. A veces por verlo bien es más largo, más problema. Se puso bueno, mi querido Héctor Ruesga. Sí, pues es tema pero para en redes sale todo. Pero ¿sabes qué? También sí creo que hay que reeducar al asesor de servicio, hay que capacitarlo todo el tiempo, hay que motivarlos a ellos. Son la primera cara, son la primera trinchera y son los que les toca también recibir las primeras balas porque llega el cliente por algún detalle y, híjole, a mí me ha pasado experiencias que tuve en su momento de asesor de servicio que el cliente llegaba fúrico y de verdad no era más que presionar el botón en el tablero y volver a activar el control de tracción, ¿no? Ya, por ejemplo, me ha tocado de esas experiencias o otras que el coche falla, el producto tiene cierta falla y no sabes. Entonces, dándoles capacitación a tus asesores, logras muy buenos resultados. La marca inclusive la puedes reevaluar porque sube muchos puntos un buen asesor a una marca, eso es definitivo. Y también una cosa, Cristian, a veces tenemos que explicarle o enseñarle al cliente, hasta en cierta forma educar al cliente, el cómo proceder, porque no hay cultura de cómo hacer un reclamo. Es algo de verdad que yo a veces he tratado de transmitir. Ni siquiera muchas veces sabemos cómo reclamar o hacer válidas nuestras garantías. Entonces, desde ahí tenemos que echarnos un ratito la leída al manual, un ratito a las pólizas de garantía, a las aseguradoras. Todo eso que acompaña a nuestro auto, que no son las 4 ruedas, motor y todo lo que nos transporta, hay que un poquito de vez en cuando echarle una leída para entender mejor cómo proceder en estos temas. Absolutamente de acuerdo. Y fíjate que sí creo que muchas cosas que como... Y no quiero darle una responsabilidad que no tiene al comprador, pero como comprador estamos muy desinformados. ¿Sí? No sabemos a qué tenemos derecho, no leemos las letras chiquitas, hasta que no tenemos un conflicto, no nos ponemos a pensar en lo que estamos comprando. Por ahí decía mi abuela que siempre que te vas a emparentar, pues vieras a la familia, ¿no? Checa a la familia, ¿no? Pues vean a dónde van a comprar sus autos. Una pregunta casual y que se le digo a toda la gente que me pregunta que si tal o cual marca. Pues pregunten por una refacción. ¿Qué pasa si mañana me vuelan los laterales retrovisores? No, ¿Qué pasa si me quedo sin rines? ¿Qué pasa si llega alguien y me pegan las calaveras? ¿Cuánto tiempo tardan en traer una calavera? Un cristalazo.
Sí, Y a lo mejor puede ser una pregunta bien incómoda cuando estás comprando un auto y todo es miel sobre hojuelas y te estás tú cuestionando que si la tasa, que a lo mejor el bono. estoy queriendo que me den el seguro gratis. No se preocupen por eso. Esas cosas se pueden negociar. Y si te las van a dar, te las van a dar sin que se las pidas. Sí, exacto. Pregunten por las cosas delicadas. ¿Cuánto tiempo tardan en cambiarte un vidrio? Una ventana, un parabrisas, Una piedrita calavera, de carretera te puede hacer una pesadilla de meses. un faro, ya estamos al orden del día. Y los asaltos, recuerden que en época de sembrina y cuando viene el aguinaldo se van, pero para arriba. Y los choques también. No, y yo te añado una que no hace mucho pasamos una experiencia de terror. Una llave. Una llave de las nuevas de presencia que ya tenemos con su control. De verdad, ahorita hay marcas que con una llave, no, o sea, se te perdió, se te cayó al agua y con qué abres el coche. O clientes que me han llegado, que llegan, es que ya nada más teníamos una llave y en los duplicados no sabemos dónde están. Y entonces sí estás en verdaderos. O me escribía el otro día alguien para preguntarme porque le habían dado el auto con una sola llave y que le habían dicho que después le entregaban los repuestos. Esa persona me escribió y yo le escribí de inmediato a la persona que lleva las relaciones públicas y ya no le dimos continuidad a eso. Pero si tienes nada más una llave, imagínate cómo están en la No, agencia. el riesgo está, se te pierde, se te rompe el No, o sea, de verdad, se desconfigura, olvídalo, o sea, no sabes, ya te quedaste con el coche parado, no lo puedes saber, o sea, de verdad hay cosas que no le damos importancia y repetimos, sí hay que educar al asesor, hay que educar al taller, a la concesionaria, claro, pero también como compradores, como usuarios, sepamos cómo reclamarlo, Cómo qué defendernos. cuidarlo también. Por ejemplo, o sea, tener cuidado con esas cosas, ¿no? Yo creo que luego hablaremos en un programa de 3 cosas que tienes que cuidar lo más posible de tu coche y entre ellas una llave, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí sería una buena nota. Totalmente de acuerdo. Y hoy en día la gente, son los chinos. Me encantaría decirles que sí, pero no. Te puede pasar hoy en día con cualquier marca. La tecnología está en todas las marcas. Cualquier marca que no tenga al centavo la cadena de suministro y que en este momento todas están saliendo de la pandemia y tubeando y cogiendo. Me he enterado de vehículos hechos en México que porque le robaron los rines y la aseguradora, ahí está la orden de compra, pero la marca no los tenía, se tardó la camioneta un mes parada. A lo mejor para Héctor Rueda, que tiene 18 coches, para Ricardo Portilla, que bueno, dispone hasta de chofer en un día domingo, no hay problema. Pero hay personas como yo que dependemos de un solo vehículo y entonces sí, que Dios nos agarre confesados que ese vehículo que es el de movilidad primaria no está al 100. Sí, es una fuente de trabajo, un vehículo de trabajo, de carga, de reparto, de ventas, o sea, es tiempo perdido y dinero parado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso y va a ser tema interesante para desglosar en las próximas semanas.